Pausa. Vamos a hablar del tema migratorio y damos la bienvenida a la doctora Sabet Cruz, abogada experta en migración. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la deferencia de invitarme. Para mí un honor. Y un tema muy importante que vamos en el día de hoy a hablar, así es que atención a todas esas personas que si están esperando su solicitud de entrevista, que si mi niño, que es menor, que es mayor, aquí nos vamos a enterar de todo con este tema precisamente, ¿verdad que sí, doctora? Así es, con mucho gusto. El tema de la exención entonces de la entrevista a los menores de 13 años, ¿quiénes califican, quiénes no? Vamos a aclarar a propósito de un anuncio que recientemente hizo la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo en su portal web. Y el anuncio fue a propósito de que los menores de 13 años de edad, que cualquiera de los dos padres porta un visado B1, B2 con vigencia de 10 años, califican para exención de entrevista. Nos explicamos a qué se refiere eso de exención de entrevistas, que no tienen que acudir a entrevistarse directamente con un oficial consular, sino que el proceso obedece de manera automatizada. ¿Qué hay que hacer? Completar la planilla de solicitud, que es el DS-160, pagar el impuesto consular, que es $185, y depositar esta documentación con otros requisitos conexos en el Centro de Atención de Visas BAC. Entonces, una vez que depositamos esto, no tienen ellos que acudir a la embajada a entrevistarse, sino que seleccionamos una dirección de mailboxes que nos convenga. Por lo regular se selecciona el mismo BAC y ahí nos llega el pasaporte en 1 o 2 semanas. Pero hay que aclarar que los oficiales consulares cuentan con toda la potestad de requerir entrevista, aunque el procedimiento regular, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, tenga exención de entrevista para ese grupo de menores. Ahora bien, ¿cuáles menores no califican aunque uno de los dos padres porte un visado B1, B2 de 10 años? Los hijos de residentes legales permanentes de los Estados Unidos y los hijos de ciudadanos de los Estados Unidos, porque es una de las excepciones. Ellos no es que no se les va a otorgar el visado, pero sí tienen que acudir a una entrevista con un oficial consular que le va a formular una serie de preguntas para determinar si le otorga o no ese visado. Y en el caso ya, para continuar, antes de que Joel proceda con su pregunta, para continuar con lo que estuvo comentando hace unos segundos, de que quizás en algunos casos el oficial requiere la entrevista. En este caso, para un menor de 13 años, ¿sería con el mismo menor o con ambos padres esa entrevista? La entrevista sería con el padre que le está solicitando el visado. Puede ser uno de los dos padres, no tienen que ser los dos obligatoriamente. Y normalmente cuando lo requieren a una entrevista es para despejar algunas dudas. Tú sabes, Violeta, que siempre los visados son otorgados a los menores en función de los padres y en función del uso, responsable o no, que le otorguen los padres a ese visado. Claro. Y cito un ejemplo. Hay padres que permanecen más de 3 meses en los Estados Unidos con una visa B1, B2. Por lo regular, a los hijos de esos padres no le aprueban el visado. Oh, ya, entiendo. Ok, entonces decimos, doctora Sabet, que yo tengo con mi pareja 10 años de visa, ¿no? Y estoy aquí en la República Dominicana o allá en Estados Unidos. Si yo quisiera que mis hijos fuesen allí, son menores de 13 años, ¿estoy exento de la entrevista, ellos o no? Si tú tienes visa y estás en los Estados Unidos. Viviendo aquí. En República Dominicana, exacto. Claro que sí, que califica si son menores de 13 años. Ya de 13 años en adelante tienen que sí o sí apersonarse a la embajada acompañados de sus padres, del que le está solicitando el visado, y entonces ahí los oficiales consulares, luego de formular las preguntas correspondientes, determinarán si le conceden o no esa visa. Sí, doctora, ¿y esto ha sido algo que es nuevo o que siempre ha sido así? No es ni nuevo ni siempre ha sido así. Fue a propósito de la pandemia que el Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió un poquito este procedimiento de concesión de visados a los menores. Anteriormente, antes de pandemia me refiero, ambos padres sí o sí tenían que tener visas B1, B2
con 10 años de vigencia para que los menores de 13 pudieran calificar para exención de entrevista. Entonces, lo que ocurrió fue que como a propósito de la pandemia se restringieron muchísimos servicios, habían entonces dado estas facilidades para limitar que se apersonen tantos solicitantes a la embajada. O sea, si no, automatizaron los procesos. Okay. Excelente. Entonces, no escuché bien si tocamos el tema, por ejemplo, de que sea uno de los padres solamente que tenga visa. Sí, es posible que un solo de los padres tenga visa, no necesariamente los dos. Eso es lo que explicaba hace un momentito, que anterior a la pandemia, ambos padres sí o sí tenían que portar visas B1, B2 con 10 años de vigencia cada uno para que los menores de 13 califiquen. Ya este procedimiento cambia después de la pandemia. Así es. Entonces, podemos decir que han facilitado mucho luego del 2020, pues todo lo que tiene que ver con estos procesos. ¿Y qué tan cierto es que deben asistir ambos padres sí o sí? No necesariamente. Hace un momento acotábamos que con la presencia de uno de los dos padres, del que tenga el visado específicamente, basta. ¿Sabes qué? Es importante aclarar también que los envejecientes mayores de 80 años también califican para exención de entrevista. No tienen que apersonarse a la embajada, simplemente llenar el proceso y es igual automatizado, igual que el de los menores. Okay. ¿Ellos se pueden presentar solos en el caso de los envejecientes o deben ir con algún hijo o algo así? Es que no tienen que ir, no tienen que ir ni siquiera a Galería 360 porque están exentos de toma de huellas dactilares también. Ya, o sea que bueno. Y por ejemplo, ese caso que usted dice de los envejecientes, mi abuelita de 80 años, de 60 ya, no va a la entrevista como usted dice, pero sí tiene que haber como alguien responsable de que se haga, porque en los niños, en los menores, los padres somos responsables de ese visado, de esas vacaciones. Pero en el caso de un envejeciente, ¿puede ser así o es diferente? Puede ser así, puede haber una persona responsable que vaya a patrocinar ese visado, pero también dependiendo del perfil de ese envejeciente, se la pueden otorgar sin ningún patrocinio. Todo va a depender porque cada caso es muy particular y específico. Así es, siempre decimos que en estos casos, pues cada caso es único, valga la redundancia, y siempre es bueno también que acudan a expertos en materia de migración. Así es, porque se pueden cometer errores significativos que a veces pueden no importar, pero a veces sí. Y voy a citar un ejemplo en ese sentido, Violeta. Recientemente, una persona que porta visa desde niña, desde pequeña, fue a renovar su visado y entonces ella calificando para exención de entrevista, que es el tema que estamos abordando la mañana de hoy, la citaron a la embajada para entrevistarla. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cometió el error de los viajes que había hecho a los Estados Unidos, omitió esta información en el formulario, no se percató, no se dio cuenta y eso ocasionó que la citaran a una entrevista de manera ya personal. Wow. Y entonces esas personas, por ejemplo, que quizás tienen familiares que han tenido problemas con su visado. Muy importante tu señalamiento porque nos permite decirle a las personas que últimamente están siendo un poquito rígidos y duros con esas personas que se fueron a los Estados Unidos y se quedaron. Entonces yo como familiar directo de ese pariente que se quedó en Estados Unidos con un visado o que se fue por la denominada Vuelta de México, voy a solicitar el visado mío y entonces calificando yo perfectamente me afecta porque mi familiar directo se quedó. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Para mí siempre un honor. Vamos a dejar que la doctora pues diga sus redes sociales, su contacto, donde esas personas que nos están viendo ahora, si quieren alguna orientación de este y otros temas en cuanto a migración, puedan contactar con usted. Claro que sí. Nosotros tenemos presencias en todas las redes sociales con el nombre de nuestra oficina, que es Cruz Contreras Abogados. Así estamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Cruz Contreras Abogados y el teléfono directo que también tiene disponibilidad de WhatsApp de negocios es el 809-328-5874. Repito, 809-328-5874.
5874. Bien, pues de verdad que sí, muchísimas gracias, A ustedes. doctora, ya usted lo sabe. No hay que perderse en el tema de migración, que aquí está Sabet para usted.